Marte podría estar alterando en secreto las profundidades de nuestros océanos. El planeta rojo está a 225.300.000 kilómetros de la Tierra, por lo que alguna vez pensamos que no podría tener mucho impacto en nosotros. Pero eso cambió recientemente con el descubrimiento de una especie de efecto mariposa. Lo que comienza con una pequeña atracción gravitacional en el espacio termina creando enormes remolinos aquí. Esta sospecha comenzó cuando los científicos decidieron explorar casi 300 agujeros profundos perforados en el fondo del océano, que se realizaron en los años 60. Su objetivo era comprender la fuerza de las corrientes oceánicas profundas mediante el análisis de sedimentos, es decir, materiales como arena o lodo que se acumularon en el fondo del océano durante los últimos 65 millones de años. El fondo del océano tiene capas sobre capas de sedimentos. Cuando estas capas muestran un patrón continuo, significa que los materiales se han ido depositando gradualmente con el tiempo sin interrupciones repentinas. En otras palabras, las corrientes profundas eran calmas y estables. Pero los investigadores también notaron un patrón extraño. Durante periodos de tiempo específicos, no pudieron encontrar registros de sedimentación, lo que significa que algo estaba interrumpiendo este proceso. La razón más probable de estos huecos fue la presencia de intensas corrientes en el fondo del mar. Debido a que eran tan fuertes, probablemente movieron los sedimentos de sus posiciones originales. Pero aquí está la parte extraña. Todos los huecos identificados en el estudio ocurrieron a intervalos de exactamente 2.400.000 años. Los datos mostraron un total de 27 interrupciones. Eso no puede ser solo una coincidencia. Así que los científicos se dieron cuenta de que no estaban revisando simples pausas en el proceso de sedimentación, sino que estaban analizando la presencia de ciclos. Según los expertos, la única explicación plausible para ellos radica en el espacio, y tal vez sea el resultado de algo conocido como grandes ciclos astronómicos. Para comprender este proceso, primero debemos mencionar los ciclos de Milankovitch. Llevan el nombre del científico serbio que sugirió hace un siglo que los cambios en la forma en que la Tierra se mueve alrededor del Sol y se inclina sobre su eje pueden afectar el clima a largo plazo de la Tierra. La cuestión es que los movimientos de la Tierra pueden ser afectados por muchas cosas, incluyendo otros planetas. La órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo perfecto, pero se le aproxima mucho. Sin embargo, de vez en cuando, esta trayectoria es directamente afectada por la atracción gravitatoria de Júpiter y Saturno, por lo que es como si estos dos planetas gigantes pudieran tirar de nuestra órbita, haciendo que se vuelva más elíptica. Variaciones como esta pueden afectar la cantidad y distribución de la luz solar, cambiando el clima aquí en la Tierra. Según la teoría de Milankovitch, los patrones climáticos de la Tierra cambian en ciclos de 405.000 años, 100.000 años, 41.000 años y 23.000 años. Y la teoría es que estos ciclos podrían desencadenar el inicio y el fin de los periodos de glaciación, también conocidos como eras de hielo. Sus teorías fueron confirmadas en los años 70 por científicos que también buscaban evidencia de estos ciclos en los sedimentos del fondo oceánico. Recientes cálculos han demostrado que, además de los ciclos de Milankovitch, existen cambios climáticos que siguen ritmos mucho más lentos. No cambian cada decenas de miles de años, no. Estamos hablando de periodos que se extienden a lo largo de millones de años. Y precisamente de esto tratan los grandes ciclos astronómicos que mencioné antes. Sabemos sobre tales fenómenos por evidencia basada en matemáticas y modelada por computadora. Pero es muy difícil hallar alguna prueba geológica de la existencia de estos ciclos astronómicos de millones de años ni cualquier pista de cómo afectan a la Tierra. Al menos hasta ahora. Resulta que lo que los científicos encontraron en el fondo del océano podría ser justamente la prueba que necesitábamos. Y eso se debe a que el periodo de 2.400.000 se alinea exactamente con los registros de interacciones entre la Tierra y Marte. A medida que los dos planetas trazan sus trayectorias orbitales, sus campos gravitacionales interactúan en un proceso conocido como resonancia. Sí, exactamente como lo que ocurre con Júpiter y Saturno.
De vez en cuando, las fuerzas gravitacionales del planeta rojo acercan un poco nuestra órbita al Sol. Y al igual que los ciclos más cortos de Milankovitch, este gran ciclo también afecta nuestro clima. En este caso, al aumentar la radiación solar que llega a la Tierra, hace que nuestro planeta se caliente. Para ser honestos, los expertos creen que esta cantidad extra de radiación solar que Marte, de alguna manera, puede darnos no es tan importante. Es decir, no va a hacer que nuestro planeta sea tan caliente como para hacernos sentir que estamos pisando el Sol. Pero esta pequeña diferencia en el clima puede ser suficiente para cambiar algunos comportamientos en la Tierra, como las corrientes oceánicas. Los climas más cálidos tienden a producir tormentas importantes más frecuentes. Y eso a menudo genera remolinos que agitan los sedimentos, también descritos como remolinos gigantes, que pueden llegar al fondo marino en las partes más profundas del océano, conocidas como el abismo. Encontrar esos vacíos en el registro de sedimentos del océano profundo es impresionante, porque probablemente sea la evidencia más sólida que tenemos de los grandes ciclos astronómicos. Como mencioné al principio del video, es como el efecto mariposa. Cada 2.400.000 años, la atracción gravitacional de Marte altera la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, haciendo que nuestro clima se caliente. Y cuando el planeta está más cálido, puede llevar a la formación de grandes remolinos que terminan volteando las aguas del océano profundo. Y hay algo más. Los ciclos encontrados en la investigación también coinciden con los periodos ya conocidos de climas más cálidos a lo largo de la historia del mundo, como el famoso máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Este suceso ocurrió hace unos 56 millones de años, cuando la Tierra se calentó aproximadamente 8 grados. Han surgido muchas teorías que tratan de explicarlo, como un fallo en la órbita de la Tierra o quizá el paso de un cometa. Pero con este nuevo estudio, parece que Marte también podría estar involucrado en este hecho. Los nuevos hallazgos son bastante convincentes y emocionantes, claro. Pero los científicos deben trabajar más para vincular estos posibles ciclos de cambio climático con las corrientes del fondo marino. Es decir, hicieron un buen trabajo al encontrar una explicación para las lagunas de sedimentación. Pero hasta ahora, es solo una sugerencia. Sin embargo, su éxito es realmente importante para toda la comunidad científica. Después de todo, saber exactamente cuándo ocurren estos grandes ciclos astronómicos y cómo afectan a la Tierra puede ayudarnos mucho, especialmente para diferenciar cuándo el cambio climático ocurre debido a un fenómeno natural y cuándo se debe a la intervención humana. Estudiar estos remolinos también puede proporcionar a los científicos información crucial sobre cómo el cambio climático afecta la circulación oceánica. Por lo tanto, otra razón por la que este hallazgo es tan importante tiene que ver con el posible colapso de la circulación de vuelco meridional del Atlántico. En resumen, este es un sistema de corrientes oceánicas que hace circular agua dentro del océano Atlántico y que es responsable de llevar agua cálida hacia el norte y agua fría hacia el sur. Esto es lo que proporciona calor a diferentes partes del mundo y también transporta nutrientes necesarios para sostener la vida marina. Sin embargo, este sistema podría detenerse o volverse demasiado lento en cualquier momento. Si eso ocurre, las aguas superficiales ricas en oxígeno dejarían de mezclarse con las aguas más profundas. Pero lo positivo es que este posible vínculo entre Marte y la Tierra ofrece una visión alentadora de esta situación, ya que sugiere que en un mundo más cálido, corrientes oceánicas profundas más intensas podrían evitar que nuestros mares se estanquen. Pero nuevamente es solo una sugerencia. La evidencia sigue siendo escasa. Algunos expertos escépticos señalan que, aunque los torbellinos se han vuelto más activos en las últimas décadas, las observaciones satelitales han mostrado que sus corrientes no siempre logran alcanzar el fondo marino y mantener una circulación de agua efectiva. Por ahora, lo único que sabemos es que es difícil determinar quién tiene razón. Solo los estudios futuros lo revelarán. Bueno, aquí estás. Eres la primera persona en poner un pie en Marte. Y tu primera misión es explorar un lugar llamado Cráter Jezero.
Estás atravesando el espeso polvo color óxido cuando, de repente, tropiezas con algo y casi caes. Te inclinas para examinar al culpable y retrocedes horrorizado. Un cráneo te está mirando fijamente. Pero, ¿a quién le pertenecía? ¿A un antiguo dinosaurio marciano? ¿A un representante de una civilización perdida hace mucho tiempo? Ahora, esta no es una historia inventada. Eso es lo que te diría el robot de la NASA en Marte, llamado Perseverance, si pudiera hablar y, ya sabes, tuviera conciencia. El rover efectivamente había encontrado algo extraño, pero no era un cráneo real, solo lo parecía. En realidad, eran rocas que parecían estar fuera de lugar en el planeta rojo. En este momento, el Perseverance está explorando el borde de una gran área vacía en forma de cuenco llamada cráter Jezero. Los científicos creen que hace muchísimo tiempo este contenía un lago gigante, tal vez incluso estuvo lleno de diminuta vida. Desde diciembre de 2024, el rover ha estado descendiendo por una empinada colina llamada Witch Hazel. Es una misión importante porque esta podría guardar secretos sobre cómo eran el clima y el ambiente de Marte hace miles de millones de años. De todos modos, el 11 de abril de 2025, el Perseverance se detuvo para observar un lugar especial donde se encontraban dos tipos de rocas. Una era de color claro y la otra era oscura. Y justo en ese punto, los científicos vieron una roca de aspecto extraño que más tarde llamaron Colina del Cráneo. Destacaba dramáticamente porque era oscura y tenía una forma afilada. Pero eso no era lo más espeluznante. En realidad, estaba llena de pequeños agujeros, una verdadera pesadilla para aquellos con tripofobia. Entonces, la NASA compartió este descubrimiento en la publicación de un blog. Explicaron que la colina del cráneo no se parecía a las otras rocas cercanas. El área donde el Perseverance encontró estas extrañas rocas se llama Port Anson. Los científicos creen que muchas de las rocas allí no se formaron en ese lugar, sino que fueron trasladadas desde otro lugar hace un tiempo excepcionalmente largo. Pero, ¿cómo se movieron? ¿O qué las movió? Ahora, no te hagas ilusiones. Eso no significa que encontremos vecinos espaciales en Marte. Este tipo de rocas se llaman flotantes. Es probable que hayan viajado grandes distancias a través del planeta hace miles de millones de años, cuando este era mucho más cálido y húmedo, con ríos, lagos y quizá incluso océanos. Cuando el agua se evaporó y el suelo blando alrededor de las rocas se erosionó con el tiempo, las rocas más duras quedaron atrás, en reposo en la superficie. Ahora, los científicos están tratando de averiguar cómo se formaron los extraños agujeros en la colina del cráneo. Una idea es que pequeñas partes de la roca se desprendieron y se desgastaron con el tiempo, lo que dejó pequeños hoyos. Otra idea es que los vientos marcianos, que transportan polvo y pequeñas rocas, podrían haber raspado lentamente la superficie, de una manera similar a cómo lo haría un papel de lija, lo que creó los agujeros. La colina del cráneo es de color oscuro, y al principio, los científicos pensaron que podría ser un meteorito que había llegado del espacio. Pero cuando examinaron más de cerca los químicos en la roca usando el Supercam del Perseverance, los resultados no coincidieron con lo que esperarías de un meteorito típico. Entonces, los científicos ahora creen que esta podría ser una roca volcánica. Tanto en la Tierra como en Marte, las rocas volcánicas oscuras obtienen su color de minerales como la olivina, el piroxeno y la biotita. Si la colina del cráneo es volcánica, podría haber provenido de antiguos flujos de lava cercanos que se han degradado con el tiempo. O quizá fue expulsada del suelo durante un gran impacto, algo así como la colisión de un asteroide, que cavó profundamente en el suelo y sacó roca volcánica desde abajo. Lo que ayuda a los científicos en su investigación es que el Perseverance ahora cuenta con herramientas innovadoras que le permiten determinar de qué están hechas las rocas marcianas. Así es como podemos aprender de dónde provienen las rocas y cómo se formaron. Últimamente, el rover ha estado muy ocupado. En solo unos meses ha recolectado muestras de 5 rocas,
ha estudiado de cerca 7 rocas y ha bombardeado 83 rocas con su láser para analizarlas a distancia. Es el ritmo de investigación más rápido desde que el rover aterrizó en Marte hace 4 años, o al menos eso dice el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Por lo general, puede tomar meses encontrar solo una roca interesante en el cráter. Pero en el borde, también conocido como anillo, rocas asombrosas y extrañas aparecen todo el tiempo. Los científicos están especialmente entusiasmados por llevar estas muestras de regreso a la Tierra para ver si muestran signos de que alguna vez existió vida en Marte. Pero hay un problema. El plan para traer las muestras de regreso, llamado Misión de Retorno de Muestras de Marte, es realmente complicado, costoso y está enfrentando retrasos. Así que, por ahora, las muestras permanecen en Marte, a la espera de su viaje de vuelta. ¡Hey, Uber! Hay otro rover que está trabajando arduamente para ayudarnos a obtener más información sobre nuestro vecino. Ese es el Curiosity, y podría haber encontrado una pista sobre lo que le ocurrió a la atmósfera de Marte hace miles de millones de años. Gruesa y rica en dióxido de carbono. Si el planeta rojo alguna vez tuvo temperaturas cálidas y agua corriente, ¿dónde están las señales de todo el carbono que debería haber quedado? Normalmente, un planeta así tendría carbonatos, minerales formados cuando el dióxido de carbono reacciona con agua y roca, enterrados en su suelo. Pero en Marte se han encontrado muy pocos carbonatos, lo cual ha sido un gran misterio. Ahora, los científicos podrían tener una respuesta. Un nuevo estudio sugiere que el carbonato de hierro, llamado siderita, podría estar oculto dentro de las capas de roca ricas en sulfato de Marte. Estas no fueron fáciles de detectar en las imágenes satelitales desde órbita. Eso podría ser la razón por la que los carbonatos han pasado desapercibidos durante tanto tiempo. En algún momento del pasado, el ciclo del carbono en Marte se desbalanceó. Las rocas empezaron a absorber más dióxido de carbono del que liberaban. Con el tiempo, esto pudo haber causado que Marte perdiera demasiado CO2 de su atmósfera, lo que podría haber enfriado el planeta, transformándolo en algo seco y sin vida. Este podría haber sido aún habitable cuando esto sucedió. Pero una vez que el dióxido de carbono comenzó a convertirse en siderita, Marte pudo haber empezado a volverse demasiado frío para sustentar la vida. El rover Curiosity encontró estas rocas ricas en carbono en el cráter Gale, un área en Marte que solía estar llena de agua. Las rocas también contienen muchas sales, que normalmente se forman cuando el agua se evapora. Esto apoya la idea de que Marte experimentó grandes cambios, probablemente de un planeta con un clima agradable al mundo frío y seco que vemos hoy en día. Si los científicos encuentran más siderita en otras partes de Marte, podría ayudar a explicar a dónde fue todo ese antiguo dióxido de carbono. Incluso mejor, apoyaría la idea de que Marte fue una vez cálido, húmedo y tal vez incluso habitable. Pero ese no es el único descubrimiento que ha hecho el Curiosity. El rover cuenta con un conjunto de instrumentos especiales llamados SAM. El trabajo de SAM es estudiar las rocas, el suelo y el aire en Marte para aprender más sobre el planeta. Y uno de sus mayores hallazgos ocurrió cuando estudió rocas del cráter Gale. SAM encontró moléculas orgánicas. Estas son especiales porque están hechas de carbono, y en la Tierra, el carbono es súper importante para la vida. Las plantas, los animales y las personas están compuestos de moléculas basadas en carbono. Por lo tanto, encontrar estas moléculas en Marte hace que los científicos se pregunten si es otra prueba de que el planeta alguna vez tuvo vida, hace mucho, mucho tiempo. Cuando Sam observó más de cerca, encontró ciertos patrones en gases como el dióxido de carbono y el metano. Estos patrones podrían coincidir con lo que uno esperaría si diminutas formas de vida antiguas estuvieran produciendo moléculas orgánicas. Sin embargo, hay otra explicación. Estas moléculas podrían haber sido creadas por la luz solar al reaccionar con los gases en el aire de Marte. En este caso, no habría intervenido ninguna forma de vida.
En este planeta, la intensa luz ultravioleta del Sol puede descomponer y mezclar moléculas, lo que crea nuevas que eventualmente caen al suelo. Aunque los científicos aún no tienen una respuesta clara, encontrar moléculas orgánicas es algo sumamente importante. Al menos, nos indica que Marte tenía los ingredientes adecuados para la vida, incluso si todavía no sabemos si la vida realmente existió allí. Ahora, los científicos están usando SAM y otras herramientas del Curiosity para seguir buscando más pistas. Parece una playa común, pero algo activa una alarma que resuena en tu cabeza. La arena es demasiado roja, el sol es demasiado brillante, el viento no está bien, es difícil respirar y no hay agua en el océano. No te alarmes, es normal, ya que estás en Marte. Durante mucho tiempo, hemos visto a Marte como una bola de polvo seca y sin vida. Un desierto helado donde el agua existe solo como hielo o vapor. Pero nuevas investigaciones sugieren que, hace miles de millones de años, era un lugar totalmente diferente. Y en lugar de polvo interminable, puede que hubiese algo mucho más familiar para nosotros. ¡Playas soleadas y arenosas! Científicos de Penn State, UC Berkeley y la Universidad de Guangzhou estudiaron datos del radar del astromóvil Zhurong de China. Comenzó a desplazarse por Marte en 2021. Al explorar la superficie del planeta rojo, halló formaciones rocosas inclinadas que se parecían notablemente a las que se encuentran en las costas terrestres. Se llaman depósitos de litoral y se forman cuando las olas empujan arena hacia una línea de costa. Pero el Zhurong no solo estaba tomando fotos bonitas, también contaba con un radar de penetración terrestre, una herramienta que le permitió escanear profundamente bajo la superficie marciana mientras viajaba 2 kilómetros entre mayo de 2021 y mayo de 2022. Y encontró algo bastante sorprendente: capas de sedimento inclinadas en un ángulo de 15 grados. Este patrón es idéntico a los que dejan las olas en la Tierra. Y no, esto no fue causado por el viento, los volcanes ni nada similar. Parecía una playa real. Y eso es algo muy importante, porque si había olas y mareas, tuvo que haber un gran cuerpo de agua. Eso significa que Marte pudo haber tenido en algún momento las condiciones justas para albergar vida. Incluso después de 3.500 millones de años, las formaciones siguen siendo increíblemente similares a las playas de la Tierra. Así que debió haber habido un tiempo en el que Marte era mucho más que una roca polvorienta en el espacio. Después de revelar esta impactante noticia, el radar del Zhurong escaneó hasta 80 metros de profundidad en el suelo y descubrió capas de sedimento que se formaron una vez a lo largo de un camino perpendicular a una antigua línea de costa, una que probablemente existió hace 4.000 millones de años. Al mismo tiempo, podría no ser tan sorprendente, ya que en ese entonces Marte no era el desierto helado y seco que vemos hoy. Tenía una atmósfera más densa, un clima más cálido y abundante agua líquida. Y no me refiero a un charco pequeño. Las playas no se forman sin un enorme cuerpo de agua. Para que las olas moldearan el terreno de esta manera, tenía que haber ríos fluyendo hacia un vasto océano. Potentes corrientes que movían la arena. Y el agua tuvo que permanecer durante mucho tiempo. Esto no podría haber sido solo un periodo húmedo breve. Fue una época en la que Marte estuvo hidrológicamente activo durante millones de años, tal vez un lugar donde la vida podría haber prosperado. Este descubrimiento le otorga aún más peso a una teoría que ha desconcertado a los científicos desde la década de 1970. Fue entonces cuando la nave Viking de la NASA captó imágenes que parecían mostrar una línea de costa rodeando el hemisferio norte de Marte. Pero había un problema. La línea de costa estaba por todos lados, con elevaciones que variaban hasta 10 kilómetros. Nada parecido a las costas planas y consistentes que vemos en la Tierra. Esta diferencia hizo que los científicos dudaran de que un océano marciano haya existido alguna vez. Durante años, han estado intentando resolver este misterio. En 2007, sugirieron que la rotación de Marte en realidad se desplazó hace miles de millones de años.
A medida que la enorme región volcánica de Tharsis creció, el eje de rotación del planeta se inclinó, deformando la superficie. Esto podría explicar por qué la línea costera es tan irregular hoy en día. En otras palabras, lo que alguna vez fue un paisaje plano y nivelado se distorsionó con el tiempo. Curiosamente, Marte ha estado dando pistas sobre su pasado acuoso desde hace años. El Curiosity descubrió antiguas ondulaciones en el cráter Gale. Esas eran señales de un lago desaparecido hace mucho tiempo. El Perseverance está estudiando actualmente un delta de río fosilizado en el cráter Jezero. Ahora, con la evidencia del Jurong de un antiguo océano, todo cobra sentido. ¿Pequeños lagos? Confirmado. ¿Ríos? Confirmado. ¿Un enorme océano que cubría las tierras bajas del norte? Muy posiblemente. La misión del Jurong concluyó en mayo de 2022 después de que el polvo bloqueara sus paneles solares. Pero futuras misiones aún podrían explorar esos antiguos depósitos costeros. Los científicos podrían enviar nuevas misiones para perforar más en el suelo y recuperar muestras. O podríamos utilizar un radar más avanzado para mapear el subsuelo de Marte con mayor detalle. Se espera excavar esas zonas en el futuro y encontrar aún más pistas sobre el pasado de Marte. Al mismo tiempo, el astromóvil Perseverance de la NASA ya está trabajando en el cráter Jezero, recolectando muestras. Los científicos esperan que las traiga de regreso a la Tierra en la década de 2030. Aunque no incluirán muestras del antiguo océano, podrían ayudarnos a descubrir más sobre la historia húmeda de Marte. Por ahora, el descubrimiento de playas antiguas en Marte nos ofrece una visión de una época en que el planeta podría haberse parecido mucho más a la Tierra, con agua, olas y ríos. Bien, hablemos con más detalles sobre el astromóvil Perseverance, que todavía está funcionando en Marte. Tiene un taladro especial en el brazo que utiliza para raspar el polvo y las capas superiores de las rocas, haciendo pequeños círculos de 5 centímetros de ancho en el cráter Jezero. Una vez, una de sus cámaras tomó una foto de cerca y la imagen mostró que la roca no era lisa. Estaba compuesta de diminutos cristales entrelazados. El astromóvil utilizó 2 herramientas especiales para analizar la química de la roca. Los resultados confirmaron que la roca, llamada Rochette, era volcánica. Esto significa que se formó a partir de lava o magma, no de barro y arcilla, como los científicos esperaban de un antiguo lecho de lago. El Perseverance, también conocido como Percy, aterrizó en Marte en febrero de 2021 junto con un pequeño helicóptero llamado Ingenuity. Es el astromóvil más avanzado enviado a Marte y sigue los pasos del Curiosity, el Spirit, el Opportunity y otros. Pero Percy tiene una misión diferente. Mientras que los astromóviles anteriores principalmente estudiaban las rocas y el clima marcianos, el Perseverance está buscando señales de vida pasada. Los científicos eligieron el cráter Jezero porque parece que solía ser un lago donde podría haber habido diminutas formas de vida. El astromóvil perfora, raspa y recolecta muestras de roca para estudiarlas con sus herramientas científicas. También guarda algunas muestras para traerlas de vuelta a la Tierra en el futuro para un estudio aún más detallado. El Perseverance ha encontrado algunas cosas sorprendentes en Marte. Los científicos que estudian los datos que envió han descubierto que el cráter Jezero ha cambiado mucho con el tiempo. En el pasado, esta zona tenía lava que fluía, un lago que duró miles de años, ríos que transportaban lodo y arena e incluso inundaciones enormes que trajeron rocas de lugares lejanos. Esto significa que la historia del Jezero es más activa e impredecible de lo que los científicos esperaban. Definitivamente, esto hizo más difícil encontrar las rocas sedimentarias que estaban buscando. Pero también ha revelado nuevos lugares donde podría haber existido vida antigua. Otro descubrimiento emocionante es que cada roca que el Perseverance ha estudiado hasta ahora contiene materiales basados en carbono, los mismos que conforman la vida en la Tierra. El astromóvil Perseverance de la NASA también lleva una herramienta especial llamada MOXIE, la cual ha conseguido producir oxígeno a partir del dióxido de carbono en la atmósfera de Marte por primera vez. Durante 16 pruebas, MOXIE produjo alrededor de 113 gramos de oxígeno.
Eso es suficiente para mantener a un astronauta respirando durante unas 4 horas. Funcionó incluso mejor de lo esperado, haciendo hasta 12 gramos de oxígeno por hora. Después de operar exitosamente durante 2 años, Moxie completó su prueba final en septiembre de 2023. Nos acerca un paso más a enviar humanos a Marte en el futuro. En cualquier caso, volvamos al descubrimiento de antiguas líneas costeras en Marte. Este hallazgo podría ayudarnos a ver el planeta rojo con nuevos ojos. El agua tal vez corrió a través de su superficie durante decenas de millones de años, esculpiendo lagos, ríos e incluso un vasto océano. ¿Qué más hemos malinterpretado? ¿Dinosaurios marcianos paseaban por los vastos valles verdes del planeta? ¿O había unas criaturas marinas extrañas que ni siquiera podemos imaginar? Aún no lo sabemos, pero hay algo muy probable. Marte tuvo una era de calor, agua y, tal vez, ¿vida? Es oficial. ¡Hay vida en Marte! No es un clickbait, déjame explicártelo. La mayoría de las personas imaginan la vida extraterrestre como pequeños seres verdes idealmente, inteligentes. Pero debemos distinguir entre vida e inteligencia. Cuando alguien te dice que hay vida en otro planeta, probablemente pienses inmediatamente en un ser inteligente con el que puedas conversar. Sin embargo, la vida es algo diferente y normalmente se asocia con lo orgánico. Y el Astromobile Curiosity de la NASA ha encontrado las moléculas orgánicas más grandes jamás vistas en el planeta rojo. Estaban escondidas en rocas marcianas muy antiguas, de unos 3.700 millones de años. Este tipo de moléculas pueden ser restos de sustancias como ácidos grasos, que ayudan a construir membranas celulares. Puede que no sea la vida a la que estamos acostumbrados, pero al menos los ingredientes de lo que llamamos vida han estado allá. Entonces, el Astromobile Curiosity de la NASA ha estado recorriendo un enorme cráter en Marte llamado Cráter Gale. Los científicos piensan que este cráter fue un lago hace varios miles de millones de años. La tarea principal del Astromóvil era averiguar si Marte alguna vez tuvo las condiciones adecuadas para la vida. Y un día, el Curiosity perforó un pedazo de lodolita antigua en un lugar llamado Cumberland. Recogió algo de polvo de roca y los científicos realizaron una prueba especial utilizando un horno sofisticado incorporado en el vehículo. Ese horno se calienta mucho, a alrededor de 850 grados. Afortunadamente, las condiciones del experimento permitieron a los investigadores liberar oxígeno molecular, lo que limitó el riesgo de combustión. Y encontraron algo sorprendente: cadenas de átomos de carbono, de hasta 12 átomos de longitud. Puedes encontrar cadenas similares en la Tierra en todo, desde petróleo crudo hasta, aquí vamos de nuevo, seres vivos. Podrías decir que, hasta ahora, el descubrimiento no suena muy revolucionario. Pero espera. Es cierto que estas moléculas pueden formarse de manera natural a través de procesos no vivientes, como reacciones con agua, calor y minerales. Hidrógeno, monóxido de carbono, calor, minerales. Eso es suficiente para crear estas moléculas, incluso sin biología. Al mismo tiempo, tales moléculas también son subproductos comunes de la vida. Aquí en la Tierra, producimos compuestos similares todo el tiempo, como ácidos carboxílicos, que están por todas partes en los organismos. Por lo tanto, aunque estas cadenas podrían haberse formado fuera de la vida, también podrían ser restos de algo que alguna vez estuvo vivo. Tal vez vida microbiana, tal vez algo mucho más complejo. Todavía no lo sabemos. Pero lo más extraño e intrigante acerca de las moléculas es que estas cadenas de carbono son bastante frágiles. En la Tierra, la luz solar, el aire y el agua las descompondrían con el tiempo. Sin embargo, todavía están en Marte después de miles de millones de años. Entonces, aunque estas moléculas no pertenezcan a dinosaurios marcianos, ahora sabemos que el planeta rojo es bueno para preservar la materia orgánica. Y esto es enorme para la búsqueda de vida antigua.
hay una buena posibilidad de que las huellas químicas de esa vida todavía estén escondidas en las rocas, y al parecer, el Curiosity es capaz de detectarlas. Por cierto, esta no es la primera vez que el Curiosity encuentra materia orgánica. También ha detectado compuestos orgánicos clorados, sustancias que contienen azufre y nitratos. Si alguna vez se generó vida en Marte, estos ingredientes habrían sido parte de la receta. Bien, ¿qué tal si hablamos de otro héroe enviado a Marte para hacer descubrimientos increíbles? Te presento al Perseverance. Es un robot del tamaño de un automóvil que la NASA envió lejos de casa, al inhóspito y seco planeta rojo. En particular, a un antiguo cráter llamado Jezero. El laboratorio de propulsión a chorro creó al Perseverance y lo preparó para su primer viaje espacial, que comenzó el 30 de julio de 2020. Durante 7 meses oscuros y solitarios, el robot viajó a través del espacio. Afortunadamente, logró aterrizar en Marte sin inconvenientes el 18 de febrero de 2021. La NASA incluso le dio a su lugar de aterrizaje un nombre genial: Octavia E. Butler Landing, en honor a la famosa escritora de ciencia ficción. Desde entonces, el Perseverance ha estado ocupado explorando el planeta rojo. Al 8 de abril de 2025, ha estado activo por 1469 días marcianos, que, por cierto, se llaman soles. Son unos 1510 días terrestres, o un poco más de 4 años. El astromóvil se parece mucho a su hermano mayor, el Curiosity, pero cuenta con algunas actualizaciones. Está cargado de tecnología: 7 instrumentos científicos, 19 cámaras e incluso 2 micrófonos para grabar sonidos de Marte, como el viento o el crujido de las ruedas del vehículo sobre las rocas. El Perseverance también trajo un pequeño compañero volador. Se trata de un mini helicóptero llamado Ingenuity. El Ingenuity hizo historia al realizar el primer vuelo con motor en otro planeta el 19 de abril de 2021. Estaba planeado que volara unas pocas veces, pero siguió y realizó un total de 72 vuelos. Desafortunadamente, el 18 de enero de 2024 se dañó durante un aterrizaje brusco, por lo que la NASA lo retiró. En cuanto al Perseverance, tiene grandes objetivos. Está buscando señales de que Marte alguna vez tuvo vida, especialmente en regiones en las que hubo agua. En su búsqueda, intenta averiguar si el planeta rojo tuvo entornos capaces de soportar vida. También está buscando vida microbiana pasada, recolectando muestras de roca y suelo para traerlas a la Tierra algún día y probando tecnología innovadora, como la producción de oxígeno a partir del aire marciano, para ayudar a preparar futuras misiones humanas. Después de aterrizar en el cráter Jezero en 2021, el Perseverance comenzó a trabajar de inmediato con su primera campaña llamada Suelo del Cráter. Condujo hacia el sur desde su sitio de aterrizaje y exploró un lugar llamado Zeita. Luego, regresó al suelo del cráter fracturado y recolectó su primera muestra de roca allí. Esto fue solo el comienzo de su exploración de la historia de Marte. En su segunda campaña, el astromóvil se dirigió hacia un antiguo delta donde un río desembocaba en el cráter. El Perseverance subió por un valle para examinar terrenos más elevados, buscando más pistas sobre el pasado del planeta rojo. La tercera y cuarta campaña tuvieron al astromóvil estudiando rocas que podrían decirnos más sobre el clima del planeta y si pudo haber soportado vida. En diciembre de 2024, comenzaron a planificar la quinta campaña del Perseverance, Borde Norte. Se supone que estudiará el borde del cráter, donde las rocas de las profundidades fueron lanzadas hasta la cima durante un impacto hace miles de millones de años. Hasta ahora, el Perseverance ha hecho algunos descubrimientos impresionantes. Encontró rocas volcánicas en el suelo del cráter que mostraron haber interactuado con agua. Esto fue una sorpresa, porque los científicos pensaban que las rocas serían en su mayoría sedimentarias, no volcánicas. En un lugar llamado Wildcat Ridge, el astromóvil incluso encontró indicios de un antiguo lago que podría haber soportado vida.
Las rocas que ha encontrado el Perseverance son excelentes para preservar posibles signos de vida pasada, así que este es un hallazgo realmente importante. El vehículo también ha descubierto que algunos de los sedimentos del delta fueron depositados por aguas tranquilas. Pero más tarde, las inundaciones trajeron grandes cantos rodados al cráter. Esto significa que el clima de Marte debe haber estado cambiando con el tiempo. Además de eso, el Perseverance ha llevado a cabo algunos experimentos interesantes. El experimento MOXIE logró producir alrededor de 100 gramos de oxígeno a partir de la atmósfera marciana. Podría ser de gran ayuda para futuras misiones humanas. El robot también utilizó sus micrófonos para estudiar los sonidos de Marte. Resultó que el sonido viajaba más lentamente allí que en la Tierra, además de ser más silencioso. La herramienta Pixel analizó rocas y encontró una variedad de minerales como olivino, arcillas y carbonatos. Este descubrimiento mostró que el agua siempre ha desempeñado un papel importante en la formación de Marte. El radar RIMFAX también ayudó al equipo a ver que el suelo del cráter estaba compuesto de roca sólida y material volcánico, y que el delta se había formado en un entorno tranquilo, similar a un lago. En resumen, el Perseverance nos está brindando una imagen mucho más clara del pasado de Marte. Ha descubierto evidencia de actividad volcánica, agua y ambientes que podrían haber sido adecuados para la vida. También está ayudando a recopilar datos cruciales para futuras misiones. Al estudiar la geología del planeta, su atmósfera y su potencial para la vida, está sentando las bases para futuras exploraciones. Y algún día, tal vez incluso para que los humanos caminen por Marte. Al igual que la pequeña locomotora, el astromóvil Curiosity de la NASA ha estado explorando el cráter Gale en Marte, tratando de descubrir qué pudo haber sucedido hace miles de millones de años que convirtió el planeta en un desierto roco. Y parece que finalmente podría haber encontrado algo. Aunque la vida parece imposible en Marte ahora, hace eones pudo haber sido un mundo más parecido a la Tierra, con una atmósfera densa, agua e incluso vida. Y parece que las cosas cambiaron recientemente. Los estudios muestran que hace apenas 3.000 millones de años el hemisferio norte de Marte podría haber albergado un océano estable. En la Tierra, el eón arcaico estaba en pleno apogeo. Los volcanes estaban en su punto más alto y la vida estaba dando sus primeros pasos. La vida quizás estaba también naciendo en Marte. No en un páramo helado como la Antártida, sino en un cuerpo de agua como un océano terrestre. Y este clima similar al de la Tierra extendió el periodo habitable de Marte por unos 500 millones de años más de lo que pensábamos antes. En otras palabras, hubo 500 millones de años en los que fue exactamente como la Tierra, con condiciones ideales para que la vida comenzara a formarse. Pero luego, algo pasó que cambió las cosas para siempre. La atmósfera se hizo más fina, Marte perdió sus océanos y se convirtió en el lugar frío y desolado que vemos hoy. Ha sido un misterio durante un tiempo, pero ahora el Curiosity se topó con algo interesante en el cráter Gale, una vasta cuenca de la superficie marciana donde hace miles de millones de años el agua fluía libremente. Encontró carbonatos, materiales que pueden revelarnos todo sobre el antiguo clima marciano. Estos son minerales que se forman cuando el dióxido de carbono o CO2 se disuelve en agua, lo que significa que para formarlos necesitas dos cosas, una atmósfera densa y agua líquida. En la Tierra, el CO2 es muy importante porque ayuda a atrapar el calor del Sol en la atmósfera. Esto mantiene nuestro planeta lo suficientemente cálido para sustentar la vida. Las plantas lo consumen durante la fotosíntesis para formar oxígeno que los humanos y los animales necesitamos para respirar. En Marte, la presencia de CO2 muestra que realmente existió algún tipo de sistema climático. Cuando el CO2 comienza a disolverse en agua, reacciona con ciertos minerales en el suelo como el calcio o el magnesio y forma carbonatos. Eso es algo parecido a cómo se forman los caparazones marinos en los océanos aquí en la Tierra, pero en su lugar ocurrió con las rocas en Marte. Y este descubrimiento es enorme. Estos carbonatos actúan como fósiles del antiguo clima del planeta. Almacenan información sobre cómo era Marte hace mucho tiempo. Al estudiarlos, los científicos pueden echar un vistazo al pasado de Marte, en la época en que el agua estaba presente. Pueden indicarnos cómo ha cambiado la atmósfera marciana con el tiempo. Muestran si la atmósfera era cálida o fría, si había mucha agua alrededor y qué ocurrió en general con el planeta.
Por suerte, el Curiosity estudia todo esto justo allí. Cuenta con el análisis de muestras en Marte y el espectrómetro de láser ajustable. Esas son como las herramientas forenses de Marte. El SAM es un mini laboratorio sobre ruedas y es capaz de calentar muestras de roca marcianas a temperaturas extremas. Hay 2 hornos que pueden calentar muestras a casi 1000 grados. Este intenso calor hace que las rocas liberen gases atrapados en su interior que son como huellas dactilares antiguas de la atmósfera de Marte. Una vez liberados, el TLS los analiza en detalle, descomponiéndolos en sus partes más diminutas. Y lo que los científicos descubrieron desafió todas nuestras suposiciones sobre Marte. Resulta que este planeta no solo alguna vez fue húmedo, sino que hubo algo que llevó al secado y enfriamiento gradual del planeta. En otras palabras, el agua de Marte no solo desapareció, se evaporó rápidamente bajo condiciones extremas. Entonces, ¿qué le ocurrió? Los astrónomos formularon 2 posibles explicaciones. La primera sostiene que Marte experimentó períodos en los que a veces estaba húmedo y otras veces seco. El agua no perduraba mucho tiempo. Podría haber aparecido en ráfagas cortas con lapsos en los que se secaba y luego retornaba. La segunda posibilidad es más intensa. El agua que había allí era increíblemente salada y fría. Por lo tanto, en lugar de estar líquida, estaba mayormente congelada. Esto habría hecho que el planeta fuera demasiado inhóspito para la vida tal como la conocemos, ya que las condiciones habrían sido demasiado extremas para que algo sobreviviera. Ambas posibilidades lamentablemente significan que Marte no fue acogedor y lleno de vida en el pasado como algunos esperaban. Bueno, al menos no en la superficie. Sin embargo, eso no significa que no pueda existir vida subterránea. Esta sigue siendo una posibilidad, y para encontrar más, debemos seguir buscando indicios de agua. De hecho, después de años de explorar Marte, los científicos acaban de hacer un descubrimiento asombroso. Bajo la rocosa superficie del planeta rojo se encuentra un reservorio oculto de agua líquida. Esta vez es agua real, no son los casquetes de hielo congelados ni el vapor en la atmósfera, aunque está a kilómetros por debajo de la corteza marciana. Este avance proviene de datos recopilados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA. Este equipo pasó 4 años escuchando los sutiles temblores de Marte y analizó más de 1300 sismos marcianos. Gracias a esto, los científicos pudieron trazar cómo las ondas sísmicas se desplazaban a través del planeta, y se revelaron bolsas de agua líquida entre 10 y 20 kilómetros bajo tierra. No solo un lago, sino charcos. Así que utilizaron los mismos métodos que usamos aquí en la Tierra para encontrar agua subterránea, petróleo y gas, y lograron reconstruir el sistema subterráneo marciano. Verás, a medida que el agua desaparecía y se secaba, parte de ella se escapó al espacio cuando Marte perdió su gruesa atmósfera protectora. Sin embargo, este descubrimiento muestra que gran parte del agua no desapareció, solo se hundió profundamente bajo tierra, donde aún se encuentra hoy en día. Tan cerca, pero fuera de alcance. Ese es un gran avance. El agua es la molécula más importante cuando se trata de moldear el destino de un planeta. Y aunque dijimos que Marte no estaba lleno de vida antes, esto no elimina la posibilidad de que tenga vida ahora. Si aún existe agua líquida en las profundidades del subsuelo, podría haber también algunos microbios ocultos ahí. La vida tal como la conocemos no puede sobrevivir sin agua líquida. Y ahora, con este descubrimiento, la idea de vida en Marte se ha vuelto más plausible que nunca. Sin embargo, hay un inconveniente. Aunque esta agua pueda parecer un tesoro para los futuros planes de colonización de Marte, no será fácil acceder a ella. Decir que perforar 10 kilómetros de profundidad en la corteza no es poca cosa, es quedarse corto. Para que lo sepas, aquí en la Tierra, la mayor profundidad a la que hemos perforado es aproximadamente 12 kilómetros. Fue en el proyecto del Pozo Superprofundo de Kola, y este proyecto llevó la tecnología actual al límite. Calor intenso, presión, fallas en el equipo, lo que imagines. Con Marte eso sería aún más loco. Tiene un ambiente mucho más frío, una atmósfera muy delgada y falta de infraestructura. Esto haría que cualquier misión de perforación sea extremadamente difícil. Para llegar a los reservorios de agua enterrados tan profundamente en Marte, necesitaríamos equipos de perforación especializados que de alguna manera lleguen allí. Deberían ser capaces de manejar el frío extremo, la baja presión y la diferente gravedad. Y todo se debería operar de forma remota y, de preferencia, ser irrompible, además de necesitar toneladas de energía. Sí. Es posible que solo podamos hacer esto en el futuro, cuando tengamos sistemas automatizados o astronautas en Marte.
Esa no es una tarea rápida ni siquiera para los multimillonarios más ambiciosos. Así que, por ahora, lo que esconden estos reservorios es un misterio. Pero al menos no es el único. Como mencionamos antes, Marte esconde uno de sus mayores secretos bajo su polo sur helado, otro vasto lago enterrado de agua líquida. El radar lo reveló mientras escaneaba la capa de hielo de esta región, Ultimi Scopuli. Es extraño que haya logrado permanecer líquido con temperaturas tan bajas. Eso probablemente se deba al calor geotérmico que hay bajo la superficie de Marte, y podría haber vida allí también. Así que ahora están pensando en explorar primero este lago, ya que sería mucho más fácil. El trabajo del Curiosity es increíble y sigue ayudándonos a desentrañar las capas del antiguo clima de Marte, dándonos nuevas piezas del rompecabezas sobre lo que le sucedió a nuestro vecino. Esto podría ayudarnos a evitar errores similares en el futuro. And we have liftoff. Says Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Hay una estructura extraña en Marte. Un cuadrado. Un cuadrado casi perfecto que se alza solo en el interminable desierto rojo. Y parece demasiado perfecto, demasiado preciso para ser algo que no sea artificial. La naturaleza es caótica y rara vez crea cosas que parezcan tan intencionadas. ¿Podría ser Bob Esponja? Nah. Así que el internet le echó un vistazo y perdió la cabeza, como tiende a hacer. La imagen se propagó como un virus en las redes sociales y dio pie a todas las teorías de conspiración que puedas imaginar. Algunos estaban convencidos de que era una prueba de que la vida inteligente había caminado alguna vez por las arenas marcianas. Bueno, adentrémonos y pongámoslo en claro. La imagen es real y muy antigua. La formación, no la foto. La cámara del orbitador de Marte de la NASA la tomó en 2001, cuando captó una pequeña parte del terreno marciano. Y ahí estaba el cuadrado. ¿Esa es evidencia de vida inteligente? Bueno, Marte es un mundo vacío ahora, un desierto de color óxido. Pero hace mucho tiempo podría haber sido algo muy diferente. Un planeta lleno de ríos caudalosos, vastos océanos y espesas nubes atravesando el cielo. En un mundo así, la vida, si alguna vez tuvo una oportunidad, podría haber echado raíces. Y existe la posibilidad de que lo haya hecho. Los científicos piensan que la vida podría haber existido en Marte durante un breve periodo, de entre 4.100 y 3.000 millones de años atrás. Podría haber comenzado durante la era temprana de la historia marciana llamada periodo noéico y haber durado hasta el final del periodo espérico. Mientras tanto, en la Tierra, los primeros océanos recién comenzaban a formarse. La vida en nuestro planeta apenas empezaba, en forma de diminutas bacterias en ventilas hidrotermales de las profundidades marinas. Mientras Marte ya estaba bastante húmedo, en la Tierra no había plantas ni animales, solo vida microscópica tratando de sobrevivir. Entonces, Marte tomó la delantera en el juego de la vida. Tenía una atmósfera mucho más densa, que pudo haber atrapado suficiente calor para mantener el agua en estado líquido. Las redes de valles, enormes huellas a lo largo del paisaje rojo, nos cuentan una increíble historia de lluvias, ríos y lagos. En esa época, enormes asteroides aún impactaban Marte y podrían haber traído moléculas orgánicas con ellos. Pero si eso es cierto, ¿qué sucedió y a dónde se fue la vida? Un estudio reciente de la NASA sugiere que la respuesta es más complicada de lo que pensábamos. Los astrónomos creían que algo drástico le ocurrió a Marte y su clima acogedor desapareció. Su atmósfera se adelgazó. Sin un campo magnético fuerte como el de la Tierra que sirviera de protección, la radiación solar eliminó la atmósfera y dejó a Marte frío y seco. El océano simplemente se evaporó. Parte del agua escapó al espacio, mientras que el resto se congeló bajo tierra o quedó atrapado en los casquetes polares. Hoy, todo lo que queda es un recuerdo fantasmal. Canales secos y depósitos minerales salados. Pero parece que la transición no fue tan repentina. Fue lenta y gradual. El planeta fue cambiando de húmedo y cálido a frío y seco durante millones de años. De hecho, Marte mantuvo su océano incluso después de que las temperaturas descendieran a niveles de congelación.
Algunas partes del planeta, especialmente las tierras bajas del norte, podrían haber permanecido húmedas durante muchos siglos. ¿El agua no debería congelarse cuando baja de 0 grados? Bueno, sí. Pero hay muchas razones por las que ocurrió este milagro, como la densa atmósfera de Marte y el agua caliente que viaja a través de las corrientes. Y durante ese periodo que mencionamos antes, desde el Noéico hasta el final del Hesperiano, la vida podría haber encontrado un camino. Los microbios de la Tierra prosperan en algunos de los lugares más hostiles, bajo el hielo antártico, en respiraderos de las profundidades marinas, en lagos volcánicos tóxicos. ¡A la vida no le importa! Por ello, estas épocas de la historia marciana podrían haber sido increíbles para la vida. Pero no te equivoques. Marte nunca fue un paraíso. Incluso durante sus épocas acogedoras, no era tan exuberante y verde como podríamos imaginar. En sus primeros días, Marte era algo más extremo, más parecido a la joven Tierra. Durante el periodo noéico era cálido, pero húmedo. Luego, el clima cambió en el periodo hesperiano. Los océanos se extendieron a lo largo de las tierras bajas del norte, las temperaturas descendieron y la nieve se acumuló, formando enormes glaciares en el sur, lo que transformó al planeta en un mundo helado. Encontrar vida microscópica en ese momento es posible. ¿Pero una civilización inteligente? Eso es menos probable. El cuadrado que se volvió viral aún no es evidencia de vida inteligente, y aquí te explicamos por qué. Lo primero es que la gente se asusta porque la naturaleza no crea líneas rectas. Pero eso no es tan así. De hecho, lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos la calzada del gigante en Irlanda del Norte. Un hermoso campo de columnas basálticas hexagonales. Son completamente naturales, se formaron por la actividad volcánica. También está la Torre del Diablo en Wyoming. ¿La recuerdas de la película Encuentros cercanos de los años 80? Es una formación rocosa simétrica, creada por la erosión. Sin embargo, si viéramos estas creaciones desde el espacio, parecerían artificiales. ¿Qué es entonces este cuadrado? Podría tratarse de un patrón de fractura en la roca o de un terreno que se ha roto a lo largo de líneas rectas debido al estrés. Esto sucede en la Tierra a menudo cuando la roca se expande y se contrae con el tiempo. Y en Marte, la superficie es constantemente golpeada por meteoritos, viento y cambios extremos de temperatura. No es de extrañar que la roca se estrese. Lo que sucede aquí es otro caso de pareidolia. Es lo que más le gusta a nuestro cerebro: encontrar patrones en algo aleatorio. Evolucionamos así. Entonces, a veces miramos objetos naturales y vemos cosas increíbles. Caras en los árboles, animales en las nubes, formas y así sucesivamente. Además, la NASA ha estado fotografiando Marte durante décadas. Tenemos imágenes de alta resolución de cráteres, montañas, valles, lechos de ríos, de todo. ¿No nos habría dejado una civilización antigua, bueno, algo mejor que una roca con forma cuadrada? Aunque las formaciones se erosionan con el tiempo, encontraríamos más señales. Caminos, cimientos, artefactos, ruinas o al menos algo. Sin embargo, para ser justos, hemos visto unas cuantas cosas. El cuadrado no sería la primera vez que Marte nos juega una mala pasada. A lo largo de los años, hemos visto de todo, desde túneles hasta caras talladas. Incluso a pie grande. O esta puerta, por ejemplo. Una abertura rectangular, perfectamente cortada. Eso es lo que la gente vio cuando el astromóvil Curiosity de la NASA envió una imagen de los acantilados del este en el Monte Sharp. Es casi como un antiguo pasaje que conduce hacia las profundidades de la superficie. Solo tienes que entrar para encontrar alguna fantástica base subterránea. Bueno, la NASA decidió examinarlo más de cerca. Resulta que mide solo medio metro de alto y 40 centímetros de ancho, el tamaño de una puerta para perros. Eso se debe a que lo que estamos viendo no es una puerta, sino una fractura abierta, una ruptura en la roca que ocurre naturalmente con el tiempo. Este tipo de grietas son comunes, tanto en la Tierra como en Marte.
Se forman cuando la roca madre se estresa, se expande, se contrae o se erosiona por el viento y el paso del tiempo. Si caminaras por un desierto aquí en la Tierra, verías muchas formas similares. Los cañones, acantilados e incluso rocas tienen fracturas que, desde el ángulo correcto, podrían parecer puertas. Salvo que no están siendo fotografiadas por la NASA. Además, la rectitud de las líneas resultó ser solo un truco de perspectiva. Si alejas la imagen, verás que es solo una pequeña interrupción en una formación rocosa mucho más grande. También tenemos el famoso rostro de Sidonia. La foto fue tomada en 1976 por la sonda Viking 1 de la NASA cuando estaba escaneando Marte. En la región conocida como Sidonia, captó lo que parecía un rostro humanoide enorme. Una formación rocosa de unos 2 kilómetros de largo. Y este rostro inspiró libros, documentales, películas y podcasts. Pero cuando los orbitadores Viking de la NASA tomaron las primeras imágenes de Sidonia, las cámaras no eran muy avanzadas. La imagen del rostro tenía baja resolución y hacía que los detalles se vieran borrosos. Las misiones posteriores de la NASA contaron con cámaras mucho mejores. Y cuando el Mars Global Surveyor volvió a Sidonia en 2001, la verdad fue innegable. La cara era solo una colina. Una formación rocosa irregular con crestas y depresiones esculpidas por el viento y la erosión. Y en 2006, durante otra misión, se realizó una imagen a color con un detalle increíblemente alto. No había rastros de una cara en absoluto. Ese es otro truco de la pareidolia. Marte tiene muchos secretos por descubrir. Sin embargo, están relacionados con su fascinante historia, no con alguna antigua civilización secreta. La conclusión es que no debes confiar en todo lo que ves en Internet. A veces una roca misteriosa simplemente es una roca. Recientemente los científicos han hecho un descubrimiento asombroso que puede cambiar todo el curso de la exploración de Marte. Al parecer, hay océanos de agua líquida en el planeta rojo. Entonces el futuro se ve brillante. Podríamos usar esta agua para apoyar futuras misiones e incluso trasladarnos a Marte, ya que no tendríamos que preocuparnos por dónde obtener este preciado líquido, ¿cierto? Bueno, hay un gran problema. Estos océanos de agua líquida están dentro de Marte, tan profundos que tal vez no lleguemos a ellos. Al menos eso es lo que afirma un nuevo análisis de datos sísmicos recopilados por el módulo de aterrizaje Mars Insight. Grandes reservas de agua líquida parecen ser la mejor explicación para algunas peculiaridades sísmicas del planeta rojo. Entonces toda esa agua preciosa está fuera de nuestro alcance. Pero necesitamos encontrarla para resolver el enigma de la historia acuática de nuestro vecino rojizo y polvoriento. Y lo primero que debemos hacer es identificar dónde está y cuánta está ocultando el planeta vecino. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Ahora nuestros astromóviles corren por la superficie del planeta rojo recopilando todos los datos disponibles sobre la geología superficial del planeta. Y cada vez es más evidente que Marte estuvo cubierto de agua. Muchos factores, desde los terrenos marcianos hasta antiguos lechos de lagos secos y deltas, sugieren que hubo un tiempo en que el planeta era bastante húmedo. Hoy en día todavía hay algo de agua en la superficie y justo debajo de la superficie de Marte, pero está en forma de hielo y no se asemeja en nada a la cantidad que hubo en el pasado antiguo de Marte. Para entender cuánta agua podría haber existido hace miles de millones de años, debemos saber a dónde se fue toda esa agua. Hay dos lugares donde el agua pudo haber ido, al espacio o hacia el interior de Marte. Luego podría haberse aislado como reservorios líquidos o depósitos de hielo. En la actualidad no tenemos forma de medir cuánta agua se escapó. Pero ahora finalmente podemos descubrir más sobre el núcleo viscoso del planeta rojo. Todo gracias al módulo de aterrizaje InSight. Ya no está operativo, pero desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2022 estuvo escuchando los zumbidos y retumbos y monitoreando la actividad bajo sus pies. Lo que sucede es que las ondas acústicas generadas por la actividad sísmica en las profundidades del planeta pueden cambiar según la composición y densidad del material a través del cual se desplazan, y los científicos pueden obtener mucha información analizando el comportamiento de las ondas sísmicas. En este caso, utilizaron un modelo similar a los que se usan para mapear campos petroleros subterráneos y acuíferos en nuestro planeta natal.
Luego, con la ayuda de este modelo, analizaron los datos recopilados por el InSight en Marte. Descubrieron que la mejor explicación podría ser que había una capa de rocas fracturadas cuyas grietas estaban llenas de agua bajo la superficie del planeta rojo. Esa capa podría estar a una profundidad de 11 a 19 kilómetros. Por eso sería extremadamente complicado para futuras misiones llegar hasta allí. Y aún así, el nuevo descubrimiento podría ayudarnos a entender el ciclo del agua en Marte. Confirmar la existencia de un gran reservorio de agua líquida nos ayudaría a echar un vistazo a cómo era el clima en Marte o cómo podría ser algún día. Y si alguna vez Marte tuvo mucha agua, podría haber sido habitable en el pasado antiguo y podría volverse habitable en el futuro. El agua es crucial para la vida tal como la conocemos. Por lo tanto, los reservorios de agua subterránea en el planeta rojo podrían ser ya habitables. Tal vez mientras hablamos, diminutos microorganismos o incluso algunas criaturas con tentáculos están viviendo en la comodidad de su hogar subterráneo. En la Tierra, las minas superprofundas albergan vida. Y el fondo del océano, con sus inmensas e increíbles presiones, tampoco está desprovisto de vida. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia en Marte, pero por el momento parece que este lugar tiene el potencial de sustentar vida. Los datos del InSight han mostrado que probablemente no haya mucho hielo de agua en la corteza superior del planeta, al menos en la región alrededor del módulo de aterrizaje. Pero si resulta que hay una capa rica en agua más profunda bajo la superficie y que se extiende alrededor de todo el globo, entonces habría suficiente agua para llenar antiguos lechos oceánicos y aún más. Marte no es el único lugar fuera de la Tierra donde hay agua o donde podríamos encontrar agua algún día. Tomemos como ejemplo a nuestra vieja y querida Luna. En el satélite natural de la Tierra, el agua se puede encontrar por toda la superficie. Pero no es el tipo de agua que podrías estar imaginando. En la Luna, el agua se encuentra mayormente en forma de hielo y está distribuida de manera desigual. Por ejemplo, los polos de la Luna son regiones que nunca reciben luz solar. Esta es la razón por la que son extremadamente fríos. Por lo tanto, no es de extrañar que haya mucho hielo allí. El hielo de estas zonas a menudo también está mezclado con el suelo lunar y se esconde profundamente debajo de la superficie. Luego está Encélado, la sexta luna más grande de Saturno. En realidad no es tan grande. Tiene apenas 505 kilómetros de diámetro. En otras palabras, esta luna es tan pequeña como para caber dentro de Arizona. Oh, deberíamos intentar eso. Curiosamente, cuando la sonda espacial Cassini llegó por primera vez a Saturno, los investigadores esperaban que Encélado fuera una bola de hielo congelado. Pero lo que vieron fueron penachos de partículas de hielo y vapor de agua que emanaban de géiseres en la superficie de la Luna. Quedó claro que había un enorme océano entre el núcleo rocoso de la Luna y su capa de hielo. Luego está la luna Europa de Júpiter. Los científicos piensan que este mundo es uno de los lugares más prometedores del sistema solar en cuanto a la búsqueda de nuevas formas de vida. Esto se debe a que Europa tiene un enorme océano de agua salada que va desde 64 hasta 160 kilómetros de profundidad. Y aunque está bajo una capa de hielo que tal vez tenga entre 16 y 32 kilómetros de grosor, aún es potencialmente habitable. Los astrónomos creen que penachos de agua podrían eruptar de las grietas en la capa de hielo y liberar el contenido del océano de la Luna hacia el espacio. La temperatura, presión y química son muy diferentes en Europa, y los astrónomos aún no están seguros de cómo se comporta el hielo allí. Esa es la razón principal por la que todavía no han determinado cuán profundos o grandes son los reservorios de agua en Europa y cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero de todos los lugares donde podríamos encontrar agua en el universo, el más extraño es probablemente el espacio abierto. En 2011, 2 equipos de astrónomos descubrieron una nube de agua flotando libremente entre las estrellas. Era el reservorio de agua más grande y lejano jamás detectado. Esta inmensa nube de vapor de agua rodea un agujero negro, pero no a cualquier agujero negro. Es un cuásar ubicado a 12.000 millones de años luz de la Tierra. Las condiciones alrededor de este cuásar deben ser muy especiales para crear una cantidad tan enorme de agua. Esta nube contiene 140 billones de veces el volumen de toda el agua de la Tierra. Eso es suficiente para darle a cada persona en el planeta una cantidad de agua equivalente a la de un planeta entero 20.000 veces. Suena increíble, ¿no? Pero hay algo aún más impresionante. Los astrónomos piensan que esta nube de agua se formó solo 1.600 millones de años después de que el universo mismo comenzara. Este descubrimiento es otro signo de que el agua ha estado presente por todo el universo, incluso en sus primeros días. Pero aquí está el punto clave.
Hasta que encontraron esto, los científicos nunca habían detectado vapor de agua tan lejos en el tiempo. Claro, hay agua en la Vía Láctea, pero la mayoría está congelada en hielo. Este descubrimiento realmente amplía los límites de lo que sabemos sobre el agua en el universo.